Que el Altísimo te conceda el beneficio de su misericordia. Que en estos tiempos de dificultades, de incertidumbre, de ansiedades, Él ilumine tu vida, te tome en sus manos, te abrace y puedas recostarte en su pecho y sentirte seguro, segura en los brazos de papá. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 21. En la palabra de Dios dice así: ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Hace años, cuando empezábamos a leer, poco a poco como hasta hoy, la Biblia, les hablé de una anciana a quien llamé la tía Gabriela. Una mujer humilde, sencilla. Yo era un niño, ¿eh? Sabía que era evangélica, no sabía a qué iglesia pertenecía. Luego, con el tiempo, en la adultez, me di cuenta que pertenecía a la iglesia Unión Misionera. Y esta mujer nunca fue pretenciosa. Por eso me irrita el evangelio que hoy se predica, pretendiendo y diciendo que es en el nombre de Jesús. Venga Cristo para que Él lo engrandezca. Venga Cristo para que Él le prospere. Venga Cristo para que le dé riquezas. Venga Cristo para que le dé casa. Venga Cristo para esto. Venga Cristo para aquello. Todo tiene que ver con lo material. Y Pablo está insistiendo en este capítulo. Cada uno como recibió al Señor, así permanezca. Esto es, no sea pretencioso. La invitación es a vivir la fe y a ser testimonio de vida en la fe para otros. Sí, una mujer que conoció al Señor, muy humilde, espiritual y económicamente. Y eso no cambió en ella, murió siendo humilde, espiritual y económicamente. Dios no le dio riquezas. Yo no sé si tenía propiedades materiales, no lo sé. Era un niño. Óigalo bien. Y aquí nos encontramos con una palabra donde Pablo aborda el tema de la esclavitud, uno de los grandes enigmas, cuestiones, temas a resolver dentro de la iglesia de Corinto y en la iglesia primitiva, insisto, era el tema de cómo asumir o abordar la esclavitud. La Biblia dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En este tiempo la esclavitud era permitida. No solamente de negros, un pueblo conquistaba a otro, lo sometía y generalmente lo hacían sus esclavos. O aún ciudadanos cuando tenían altas sumas de dinero que debían, una forma de pagar su deuda era haciéndose esclavos, ellos y sus hijos. Así que
Todo este territorio estaba lleno de esclavos. Y en la iglesia habían hermanos esclavos, como también habían hermanos amos. La pregunta a resolver, siendo hermanos en la fe, ¿el amo tendría que liberar al esclavo? ¿El hermano esclavo tendría que exigirle por la fe al amo hermano que lo liberara de su esclavitud? Pablo responde de manera contundente a esta palabra: en absoluto no. Por eso dice, cada uno en el estado en que conoció al Señor, en el estado en que recibió al Señor, así mismo permanezca. Aún más, en una de sus cartas, Pablo dice que el esclavo debe honrar a su amo y debe servirle con amor, debe servirle como quien sirve a Dios. Pablo era un esclavista, no lo era. No lo era. Pablo no quería trastornar el orden natural de las cosas. Pablo solo se enfoca y da prioridad a que el creyente realmente obedezca la palabra y aprenda a vivir por ella en medio de toda circunstancia, sea buena o sea mala. Entonces Pablo dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Oh, qué tremendo esto. Fuiste llamado siendo esclavo. No te preocupes, dice Pablo. Pero no dice, no te preocupes que Cristo te va a liberar. No te preocupes que vas a dejar de ser esclavo. Dice, no te preocupes. Si puedes trabajar y comprar tu libertad, esto está bien hacerlo. ¿Sabe? El esclavo podía en un momento dado comprar su libertad. Sí. Si lograba ahorrar y acumular lo suficiente, o si lograba la gracia de que alguien le ayudara financieramente para pagar el precio de su libertad, él podía hacerlo. Y Pablo dice, si esto puedes hacer, está bien. Bueno, encontramos la carta a Filemón, que más adelante la vamos a estudiar. Es una carta espectacular, hermosa, que si usted la lee le ayuda también a dirimir este punto que estamos discutiendo aquí. Cuando tenga la oportunidad de compartirla, usted se va a emocionar, se va a deleitar con ese manjar. Pablo en la carta a Filemón revela que hay un esclavo llamado Onésimo que se había escapado de su amo. Pero Pablo no le avala a Onésimo el que se haya escapado de su amo. Todo lo contrario. Dice que lo conoció en sus prisiones. Y hace esa carta a Filemón como una misiva, una carta en la cual el portador, el que la va a llevar, es el mismo Onésimo. Mire esto. Onésimo se escapó de Pablo, de Filemón, por la dureza de la esclavitud de Filemón. Filemón se convierte al Señor a través de la predicación de Pablo. El destino, la gracia, el don, Dios, como lo quiera llamar, permite que Pablo conozca a Onésimo, el esclavo que se le había escapado a Filemón. Pablo le predica la palabra a Onésimo. Onésimo también se convierte. Estamos hablando de un esclavo convertido al cristianismo y de un amo convertido al cristianismo en una condición difícil, porque Onésimo tenía derecho sobre la vida, Filemón tenía derecho sobre la vida de Onésimo y lo podía castigar aún con la propia muerte luego de haberse escapado. Pablo, conociendo las leyes que regían el mundo en ese tiempo, envía una carta a Filemón
y Onésimo es el portador de la carta. Es decir, Pablo no le aplaudió a Onésimo que se hubiese escapado, y bueno, como ya Cristo lo había hecho libre, entonces Pablo no le dijo, ya eres libre, no, vuelve a donde tu amo. Vuelve a donde tu amo y cumple con tus deberes. Esa es la propuesta de Pablo para Filemón, para Onésimo. Más adelante, como le dije, estudiaremos esta carta. Pero entonces Pablo es un esclavista, avala la esclavitud, no la avala. Pablo no es que esté de acuerdo con la esclavitud, no es que esté de acuerdo con el sistema de los amos y de los esclavos. Simplemente Pablo es consciente de que hay cosas que él no puede cambiar. Pero Dios, el Señor, sí las puede cambiar. Entonces, le dice a los esclavos, a los hermanos en la fe que son esclavos, que están en la iglesia de Corinto, que pertenecen en términos generales a la iglesia primitiva, que en la medida en que puedan pagar para ser libres de la esclavitud, háganlo. No está mal. Pero no está de acuerdo con que el esclavo se escape de su amo. Pero dice así, porque en el Señor, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, el Señor le ha hecho libre. Y aquí tengo que contarles. Un hombre, un hombre fue sí, esclavo. Él había pagado, un esclavo negro había pagado por su libertad. Sí, pagó por su libertad y en un momento dado, en una redada, alguien lo tomó, lo apresó, lo secuestró y lo hizo su esclavo. ¿Sabe? Era un hombre culto, ¿eh? Y por años, por muchos años fue esclavo. Creo que fueron más de 10 años. Pero pudieron colocarle cadenas. Lo sometieron a trabajos pesados, difíciles. Lo trataron como un esclavo. Pero nunca pudieron atar su alma. Físicamente era esclavo, pero almáticamente era un hombre libre. Porque las cadenas nunca pudieron liar su alma. Y a esto es a lo que se refiere Pablo en este texto. Está diciendo, porque en el Señor, porque en el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, el Señor le ha hecho libre. Yo no sé si entendió esto. Va a trabajar con gozo, con alegría, con esperanza. Tiene una esperanza que no tienen muchos. Un día el Señor vendrá y le rescatará. Un día el Señor vendrá y le hará justicia. Un día él tendrá un encuentro cara a cara con Dios. Y estará en la presencia de su Señor, no como los que mueren, sino como los que viven. Y viven como los que viven eternamente. Así de sencillo. Y dice Pablo, el mundo puede tener cadenas y esclavitud sobre los hombres, pero nunca podrá apresar el alma de aquel que ha sido hecho libre por Cristo. Por eso lo dice de esta manera: asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Óigalo bien, yo no sé si está comprendiendo, pero Pablo dice que Jesús pagó el precio más alto que alguien puede pagar. Dice, porque fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y este esclavo de los hombres es esclavo del mundo. Cristo nos libertó de las cadenas del pecado, de las cadenas de la muerte, que era lo más importante. ¿Sí? Ahora, procuremos mantenernos en esta libertad.
Pablo no está de acuerdo con la rebeldía, no está de acuerdo con las revoluciones humanas. Pablo era un revolucionario, como todos los santos apóstoles lo eran. Pero ¿cuál era su revolución? Su revolución era la palabra el evangelio de Jesucristo. Por eso fueron llamados como aquellos que trastornan el mundo, que trastornan el orden mundial. Y esto es trastornar. ¿En qué sentido? Puedes seguir siendo esclavo físicamente. Puedes seguir siendo el señor del aseo, la de los tintos. Puedes seguir siendo maltratado y humillado en tu empleo. Pero ahora, como eres creyente, vas a hacerlo con amor, con devoción, con entrega, con humillación, con humildad. Con respeto y reverencia hacia aquellos que son superiores tuyos, sabiendo que un día el Señor te hará libre. Y si tú eres el gerente, el director, el jefe de la empresa, el que estás en eminencia, el superior a los demás, tienes que saber que eres esclavo de Cristo. Estás allí para servir a los demás. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Jesús pagó el precio para que cada uno de nosotros fuese libre de la opresión de la muerte y del pecado. Así que Pablo termina con el versículo 24. Bueno, no termina. Mi porción en esta mañana la termino así. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Qué maravilloso esto. Óyelo bien. Aquí lo importante, como lo decía en el audio anterior, es obedecer a la palabra del Señor. Aquí lo importante en este mensaje, en esta mañana, es que pueden haber cualquier cantidad de cadenas de opresión humana en tu vida, pero que nunca, nunca en absoluto tu alma quede eh, apresada, quede encadenada, eh, sea esclava de los hombres y del mundo. No, no te hagas esclavo del mundo. Óyelo bien, Cristo te hizo libre, tu alma es libre, podrán apresar, esclavizar tus manos, tus pies, pero si Cristo te hizo libre, tu alma debe permanecer así, libre. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.